Dios les bendiga a todos. En el último video que hicimos una explicación sobre cómo escoger un tema y hasta a este momento se supone que cada grupo de primer año tiene un tema de investigación para su tesis. En este video voy a explicar cómo redactar el primero de los 5 capítulos de ella. Por favor sigan al pie de la letra cada indicación. Van a ver en base a este video varias tareas o actividades en lo que regresamos a las clases normales, que primero Dios sea pronto. Espero entonces que ustedes sigan lo que, yo les explique en este video. Ahora, capítulo 1. El capítulo 1 es en este caso, en inglés Chapter 1, y se llama Object of Research o objeto de investigación. El capítulo 1 es entonces el que nos va a dar los lineamientos necesarios para yo, como grupo, explicar detalladamente el problema a investigar, cuáles son los objetivos que quiero alcanzar y en qué partes me voy a centrar. Y para el jurado es el que va a utilizar para entender cuál fue su investigación. Es importante ser muy detallados en este capítulo, explicar bien las cosas, pues aquí no hay de dónde ir a traer información, ya que es algo que se tiene que elaborar desde cero, en base a la observación que yo he hecho o que nosotros, en su caso como grupo, han hecho como investigadores. El capítulo número 1 consta de 5 temas. Voy a ir explicando detalladamente cada uno de los temas. Tema 1.1 Problematic Issue. La situación problemática es entonces donde yo voy a explicar detalladamente cuál es la situación o problema que yo estoy investigando como grupo. Esta situación problemática se divide en 3 aspectos, A, B, C. Primer aspecto es la característica principal, feature, y en ella debe de escribirse una descripción bien detallada de cuál es el problema en sí. Si mi tema es el noviazgo y sus efectos en el rendimiento académico de tercer ciclo en el año 2020, yo lo que voy a hacer aquí es detallar cuáles son las pruebas del noviazgo que yo como investigador he observado dentro del colegio. Si hemos visto parejas que fuera o dentro de la institución se han estado viendo a pesar de que es prohibido por el reglamento, todas esas situaciones yo las voy a explicar en este primer apartado del tema número 1. El segundo apartado se llama síntomas que producen. Ahora, aquí arriba en el primero yo expliqué cuáles son las características de la situación. Aquí voy a explicar el problema. En mi tema, el problema es los efectos en el rendimiento académico. Yo como observador e investigador he notado, recuerden que esto es un ejemplo, he notado o visto que aquellas parejas tienden a bajar calificaciones o tienden a no entregar tareas, y esos son los síntomas que produce. Yo los voy a describir de la mejor forma posible, lo más entendible que pueda ser. En el apartado 3 es una posible respuesta. Ahora, ¿por qué posible? Porque yo todavía no he investigado, no tengo un marco teórico, pero
como investigador, tengo una idea gracias a la información que leí cuando escogí el tema. En base a esa información y a lo que yo tengo como experiencia o como observación, yo voy a poder brindar una posible solución o respuesta para aliviar los síntomas que produce la situación que yo estoy explicando. Es bastante sencillo, es bastante fácil. La idea es que ustedes sean bastante detallistas en escribir cada uno de los tres aspectos. El segundo tema dentro del capítulo 1 se llama enunciado del problema. .2 Problem Statement. Ahora, ¿qué es el enunciado del problema? Este es quizás el más sencillo, pero es en el que tenemos que poner más atención porque el enunciado del problema es la pregunta que nos va a dirigir en toda la investigación. En el caso del inglés, recuerde que las preguntas se dividen en sí y no y en preguntas de información. Aquí no vamos a usar una pregunta de sí y no. Aquí vamos a usar una pregunta de información. Aquí por favor debe ser bastante acuicioso en escribir la pregunta que sea o que busque una respuesta que es la que usted quiere obtener al final de toda la investigación. Ahora, ¿cómo se redactan en inglés esas preguntas? Tenemos what, when, why, where, how, las WH questions. Aquí entonces hay que elegir cuál de estas palabras dirigen lo que yo quiero conocer al final. Ahora, ¿cuál es el complemento de esta pregunta? El tema mismo. O sea, lo que quiere decir es que el tema que hemos elegido lo vamos a convertir a pregunta usando una de estas palabras. Es el mismo tema, no tienen que ir a buscar mayor información. El tema que ustedes ya tienen lo van a convertir en pregunta usando una de las 5 palabras que está aquí. ¿Qué o cuál? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde o cómo? ¿Cómo quieren dirigir su pregunta? ¿Hacia dónde quieren llegar? ¿Quieren saber un qué? ¿Quieren saber cuándo? ¿Quieren saber un por qué? ¿Quieren saber a dónde? ¿O quieren saber un cómo de su tema? Discútanlo por favor como grupo antes de elegir lo que ustedes quieran saber. Ahora, este apartado queda bien corto, pero es muy importante que lo sepan hacer. Vamos al tema número 3. Y aquí tenemos la justificación 1.3 y el nombre es justification o justificación. La justificación es decir o establecer el por qué es importante investigar mi tema. ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué debo yo o por qué las personas o por qué el jurado debe interesarse en mi tema? Aquí es donde yo lo voy a establecer. Ahora, ¿cómo lo voy a establecer? A través de 5 aspectos diferentes. Primero, literal A, es la importancia del tema. ¿Qué va a ser necesario establecer aquí? Muy simple. Aquí yo voy a decirle al jurado por qué mi tema es importante para la comunidad o para las personas involucradas en él. Es necesario detallar entonces cuál es la importancia de mi tema, por qué debo hacerlo.
cuál es el uso que se le puede dar por parte de la población afectada. Por favor, sean muy detallistas en esto porque es necesario establecer, tanto para el jurado como para yo que soy su evaluador en esta materia, que su tema tiene validez, que su tema es necesario, su tema es importante. Siguiente aspecto, o literal B, actualidad, o en inglés, topicality. Aquí la idea es establecer que su tema, si bien es importante, no es un tema viejo o no es un tema que ya no se esté realizando dentro de la población que se investiga, sino describir que es un tema que es del momento, que es actual, no por el hecho que sea una moda, sino por el hecho de que se está viviendo, de que hay información, de que se encuentra dentro de la población y por ende es necesario. Ahora, ¿cómo lo va a explicar? Dando detalles que han pasado recientemente y que usted ha observado que son reales. El siguiente, literal C, la factibilidad, o en inglés, practicality. Aquí la idea es exponer que, a pesar de que es un tema importante y también es un tema de actualidad, tiene la característica de que es fácil de investigar. No porque sea algo sencillo, sino porque existe información, sino porque es fácil acceder a la población que están investigando. También hay forma de que la población pueda dar información sobre ese tema. Tienen que establecer detalladamente que su tema es accesible, que es práctico de hacer, que para ustedes no va a resultar algo imposible, sino que, dadas a ciertas características, es fácil investigarlo. Literal D, aquí habla de los síntomas del fenómeno. No piensen nadie, por favor, cuando oiga fenómeno. Síntomas del fenómeno, o symptoms of the phenomenon. No piensen nadie. Ahora, este es parecido al que acabamos de hacer en el tema número 1. Lo único que aquí es un poco más detallado. ¿Cuáles son los síntomas que se ven y que están dañando? Y aquí es importante establecer que esos síntomas están ya sea dañando o ya sea haciendo cambios dentro de la población a investigar. Es bastante bueno establecer aquí, en lugar de una descripción de cada síntoma, una causa y efecto. O sea, yo aquí en los síntomas describo primero cuál es la causa de la situación y cuál es el efecto que ésta tiene en la población que yo estoy investigando. Siguiendo con el ejemplo del noviazgo, si la causa es la soledad que algunos muchachos tienen dentro de sus hogares, el efecto es quebrar las reglas del colegio, siendo que no se permite el noviazgo, con tal de obtener un poco de atención de una persona en especial. Recuerda que esto es un ejemplo, no es algo que esté pasando realmente. Ahí establecemos entonces un síntoma en la situación de causa y efecto. Y el último apartado, o literal E, la utilidad social. Social use. ¿Qué vamos a establecer aquí? Sencillo. Yo le voy a explicar aquí al jurado, a mi persona, cuál es el uso que la población le puede dar a su investigación. No solo es importante, no solo es actual, no solo es fácil, tiene causas y efectos probables, pero también tiene un uso para la población o para futuras poblaciones. Hay que establecer si mi tesis, si mi investigación no solo se va a quedar dentro de la población, sino que va a ser o va a servir para futuras
situaciones dentro del mismo tema que yo estoy investigando. ¿Cómo? Hay que ser detallados, hay que establecer, siguiendo el mismo ejemplo del noviazgo, que debido a que es una situación que pasa constantemente dentro de la sociedad y en este caso dentro de las edades que yo esté investigando, es necesario entonces dejar un precedente donde parejas, estudiantes o maestros puedan tomar información para enfrentar situaciones que afecten el rendimiento académico debido a los noviazgos. Ahí es un pequeño ejemplo de cómo poder establecer cuál es el uso que la sociedad, tanto presente como futura, le puede dar a mi investigación científica. Ahora, ahí terminamos el tema número 3. Vamos con el tema número 4. El tema número 4 me va a permitir a mí delimitar mi investigación en 3 áreas y también declarar las limitantes que tiene. Tenemos aquí el 1.4, delimitaciones y limitaciones. Este se va a dividir en subtemas. 1.4.1, delimitaciones, es el primer subtema. Esto se va a dividir en otros 3 aspectos. Hay 3 delimitaciones a poder detallar. La primera es la delimitación geográfica. La delimitación geográfica es simple y sencillamente lo que nosotros ya establecimos allá en el paso 3 de la escogitación del tema. Prácticamente solo nos vamos a traer la información de allá para acá. ¿Cuál es la delimitación geográfica de nuestro tema? El Liceo Flavio Josefo. Eso ya lo tenemos demarcado. En el literal B tenemos la delimitación social. La delimitación social es la población que se va a investigar. También ya la tenemos establecida. Puede ser tercer ciclo, puede ser la promoción, pueden ser los técnicos, pueden ser los primeros años, los segundos años. Usted ya lo estableció en el tema, solo hay que traerla para acá y establecerla. Y el literal C, la delimitación temporal, que también ya está establecida, solo hay que ponerla un poco más detallada. Ya establecimos que es en el 2020, solamente que hay que establecer los meses. Vamos a comenzar, o hemos comenzado, mejor dicho, esta tesis hace 20 días más o menos, cuando se eligió el tema. Entonces podemos poner que va desde marzo hasta su presentación programada, que por el momento, y ojo, por el momento sigue siendo octubre. Si hay necesidad después de cambiarlo, lo cambiamos, pero por el momento se queda desde marzo hasta octubre del año 2020. Esas serían las delimitaciones. Esto es bastante fácil, es información que ya está establecida, usted solo la tiene que trasladar para acá. Las limitaciones, que sería el subtema 1.4.2, y que no están establecidas aún. ¿Qué son las limitaciones? Las limitaciones son situaciones que el tema en sí tiene y son un problema para el investigador, o en este caso para ustedes como grupo. No problemas del grupo. Aquí no van limitantes como el tiempo, como la cuarentena, como no nos podemos reunir en las casas. No, eso son cosas del grupo. Aquí no vamos a describir limitantes del grupo, son limitantes del tema en sí. Por ejemplo, siguiendo el tema del noviazgo, un ejemplo sería la poca colaboración de estudiantes para dar información por miedo a represalias, pues no confían en el anonimato de lo que ellos nos digan.
Ese podría ser un limitante y no es culpa del grupo, es de la situación misma o del tema mismo. Otro limitante podría ser que a la hora de establecer un marco teórico, el noviazgo depende de la cultura de donde se investigue y que eh, la limitante sería buscar información que sea acorde realmente con nuestra sociedad salvadoreña, por ejemplo, o con la sociedad cristiana, que es el contexto en el que se encierra el colegio. Vemos que los dos ejemplos que puse son limitantes no del investigador ni del grupo, sino del tema en sí. Hay que ser detallados. ¿Cuántas limitantes? Las que salgan. Aquí no hay número, aquí lo que se trata es de exponerle al jurado o a las personas que evalúan que si hay alguna carencia de información o dentro de la investigación hay algo que falta, no es por culpa del grupo, sino por culpa del tema en sí. Pasemos al último tema, que son los objetivos. Aquí tenemos el 1.5. Objetivos. Ahora, dentro de los objetivos, espero no confundan por favor entre objetivo general y específico. Lo voy a tratar de explicar bastante bien y cuál es la separación y el uso de cada uno de ellos. Igual se divide en subtemas. 1.5.1 va a ser el objetivo general. ¿Qué es el objetivo general? Ahora, primero, el objetivo general tiene que estar acorde tanto al enunciado del problema, que es el 1.2, y al tema mismo. Deben de estar relacionados directamente. No, el objetivo no puede decir una cosa y el tema otra. Prácticamente es el tema la base tanto del enunciado como del objetivo general. Lo que hacemos aquí es agregar una acción que es la que queremos cumplir con nuestra investigación al final de que ésta termine. El objetivo general entonces se va a construir usando un verbo que sea intangible o no contable. ¿Cómo así? Un verbo intangible o no contable es un verbo abstracto. ¿De dónde podemos sacar ese verbo? ¿Cómo vamos a saber cuál es el verbo correcto? Ahí vamos a usar algo que se llama taxonomía de Bloom. Le voy a dejar en la tarea uno de los links donde usted va a poder encontrar cuál es la taxonomía de Bloom y cómo usarla para buscar el objetivo, o perdón, el verbo para un objetivo general. ¿Cuántos objetivos son? Es uno. ¿Por qué? Porque el objetivo es general, es un solo alcance que yo quiero lograr. Ejemplos de esos objetivos, por ejemplo, investigar, analizar. Yo puedo leer un análisis, pero no es tangible, no es algo que yo pueda tocar realmente, son ideas. Ahora, ese objetivo general tiene que cubrir todo el tema, todos los aspectos que el tema genera. Recuerda que, bueno, y hasta ahora les digo, va a haber también en la tarea un documento donde hay un ejemplo, de hecho son dos ejemplos de capítulos 1. Hay dos temas distintos, son dos temas muy diferentes a los que ustedes están investigando, porque la idea es que solo entiendan cómo se redactan, no que los usen. Ahora, el objetivo general entonces debe comenzar con un verbo en infinitivo, el cual debe ser abstracto y lo mejor es sacado de la taxonomía de Bloom. ¿Cómo nos quedaría un objetivo general como un ejemplo? Bastante sencillo. El tema es el noviazgo y sus efectos en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer ciclo de el Liceo Flavio Josefo en el año 2020. Objetivo general: analizar los efectos que una relación de noviazgo tiene en el rendimiento académico de los estudiantes
y tercer ciclo en el Liceo Flavio Josefo. Si se fijan, ahí están todos los elementos del tema, está el verbo en infinitivo que es analizar, y es un verbo que es general, que envuelve todos los aspectos que yo quiero lograr al final de mi investigación. Al final yo quiero dar un análisis de los efectos. Y al decir solo efectos, pueden ser positivos o pueden ser negativos. O sea, es algo bien general, es abstracto completamente. Ahora, luego vienen los objetivos específicos. Specific Objectives. Aquí también va a ser necesario usar la llamada taxonomía de Bloom para encontrar cuáles son los verbos que pueden ser usados para un objetivo específico. Ahora, los objetivos específicos son los pasos o las acciones necesarias para alcanzar el objetivo general. Eso téngalo bien presente. ¿Cuántos objetivos específicos? 2, máximo 3. Es necesario entonces tener la suficiente perspicacia para establecer cuáles son los 2 o 3 pasos necesarios para poder alcanzar el objetivo general. La taxonomía de Bloom nos va a dar ejemplos de verbos. Estos verbos tienen que ser tangibles, tienen que ser medibles, que es lo más importante, porque hay que dejarlos establecidos, o sea, deben de cumplirse esos objetivos a lo largo o al final de la investigación. Siguiendo con el ejemplo del objetivo general que acabo de poner, la idea es analizar los efectos. Ahora, ¿cuál sería el primer paso para analizar esos efectos? El primer paso debería de ser enumerar, y ahí tenemos el primer verbo, enumerar los efectos que el noviazgo produce en el rendimiento académico de los estudiantes a través, y aquí es importante establecer cómo o con qué vamos a lograr ese objetivo, a través de el instrumento de la técnica de la encuesta. Para analizar primero debo establecer cuáles son esos efectos. Si no conozco los efectos no puedo analizar. Ahora, ya tengo mi primer objetivo específico. Luego, ¿cuál es mi siguiente objetivo específico? Ahora, yo quiero darle una solución a esto, entonces voy a usar el verbo recomendar. Recomendar cuáles son los procesos adecuados a seguir para contrarrestar efectos negativos y darle seguimiento a los efectos positivos de una relación de noviazgo que esté relacionada con el rendimiento académico de los estudiantes. Ahí tengo dos objetivos específicos y los dos son los pasos a seguir para lograr dar un análisis completo, que era el objetivo general de mi tema. Ahora, esto es en pocas palabras cómo construir un capítulo número 1. Habrán dudas, me imagino, háganmelas llegar por favor al correo, no a eSchool, porque recuerden que las tareas de eSchool los comentarios se ven hasta que yo califico. Si tienen dudas, escríbanme al correo, yo voy a tratar de responderlas. Y por favor vean el documento que está en la tarea. Esos son dos ejemplos de 2 capítulos 1 ya escritos. Úsenlos para poder redactar cada uno de los temas y subtemas. También no está de más recomendarles siempre que sigan los pasos del distanciamiento social, de lo que tenemos que hacer para evitar la infección del COVID-19 y así, primero Dios, pues pronto tomar las vidas normales y pronto poder vernos otra vez en el salón de clases. Gracias, vuelvo a recordar, cualquier duda escríbame al correo por favor, no a ISCO. A partir de este video van a ver 2 o 3 tareas, ya sea aquí o ya sea que regresemos en el colegio. Así es que por favor siga cada una de las indicaciones. Que el Señor les bendiga.